Muy buenos días, nuevamente le traemos reguilete periodístico. Le habla el contador público y especialista fiscal Cecilio Sánchez León. Le invito a darle like y activar la campanita para tener un mayor número de suscriptores. Hoy vamos a tratar otra carta que mandan los deudores del Infonavit que les otorgó crédito de vivienda y que se le volvieron impagables. Y ellos denuncian y a la vez le dicen al presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al Congreso de la Unión, se investigue por qué fue modificado el artículo 44 del Infonavit en el año 1992, cuando era presidente de México el padre de la desigualdad, Carlos Salinas de Gortari. Porque con esta reforma que le hacen a este artículo en esa fecha, se vuelven impagables los créditos de vivienda. Les empiezan a dar los créditos de vivienda a los trabajadores en salarios mínimos y les empiezan a cobrar anualmente un saldo de actualización, a su saldo, de actualización, y sus deudas se le volvieron impagables. Esto lo denuncian porque en la ley del 27 de abril de 1972 no hablaba nada de dar créditos en salarios mínimos ni de pagar actualización a los saldos anuales de los créditos de vivienda. Fue hasta 1992 que Carlos Salinas de Gortari ordenó reformar este artículo, pero ellos denuncian y le piden al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a los sindicatos de México y a las organizaciones patronales en qué fundamentaron modificar este artículo, porque quien modifica este artículo, todos lo sabemos, es el Infonavit, pero por orden del actual presidente de la República, del que estaba en esa época actual, que en esa época era Carlos Salinas de Gortari. Él ordena modificar este artículo, sus lacayos los obedecieron. ¿Quiénes son sus lacayos? Los sindicatos charros de esa época, las organizaciones patronales de esa época y los integrantes de la mesa de gobierno del Infonavit, que son la Asamblea General, el Consejo de Administración y el director general del Infonavit. Y modificaron el artículo 44 y nunca se pusieron la mano en el corazón para ayudar a los trabajadores, sino les dieron con todo. Y hasta la fecha siguen los trabajadores pagando esas fechorías que hicieron estas personas, y que ahorita es el momento de que se rectifique esta arbitrariedad, y por eso se dirigen al presidente de México y al Congreso de la Unión, que se haga una investigación y que se investigue bien
en qué se fundamentó y motivó la reforma a este artículo en ese año de 1992. ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuál fue el motivo? Porque si el fundamento y el motivo era cobrarle más a los trabajadores y hacerles sus deudas impagables, prácticamente esto se equipara a un crimen, a un asesinato contra los trabajadores, porque los están despojando de lo más sagrado que ellos tienen, que es su salario para mantener a sus familias, a sus esposas, a sus hijos. Y esto hasta la presente fecha han hecho oídos sordos la Asamblea General, el director del Infonavit. No han contestado nada, ya le han enviado cartas y por eso ahorita nuevamente hacen otra carta más para pedir una investigación. Al mismo tiempo, esta carta es una denuncia acusando directamente a Carlos Salinas de Gortari por este crimen y esta fechoría que cometió en contra de los trabajadores de México. Es importante que se haga esta investigación y se castigue a quien se tenga que castigar, porque los trabajadores no puede ser que se les esté despojando de su salario. Entonces, esto es importante que se investigue. Los trabajadores merecen todo el apoyo del gobierno federal para que esto se corrija, para que ellos paguen sus créditos a como los pagaban antes en 8 y 10 años, ¿sí? Y no les cobraban actualización y no les daban créditos en salarios mínimos. Sí les cobraban intereses, pero ellos en 8 o 10 años pagaban su vivienda. Por eso es importante esta denuncia y que se haga esta investigación y se castigue a Carlos Salinas de Gortari, porque fue el culpable de esta fechoría en contra de los trabajadores de México. Muchas gracias.